Buenos días, mi coronel. Buenos días para todos los asistentes que nos acompañan en esta edición 192 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, evento para el cual haremos un recuento histórico, un análisis estratégico y una eh, orientación geopolítica de los hechos relacionados con el cruel, sangriento, despiadado e inexplicable ataque terrorista de las FARC ocurrido contra el municipio de Granada, Antioquia, contra sus habitantes el 16 de diciembre del año 2000, en uno de los episodios más atroces de la agresión comunista armada contra Colombia. Y tiene una connotación muy compleja este hecho, porque para la época en que ocurrió este ataque criminal, la Cuarta Brigada del Ejército, muy mal comandada, estaba produciendo muchos fracasos en la lucha contra el terrorismo comunista, porque las FARC se habían cebado contra los municipios del oriente antioqueño, porque el EPL se había desmovilizado hace algunos años en este sector y todos sus integrantes se han integrado, valga la redundancia, a una nueva estructura criminal de las AUC en la región del oriente antioqueño y habían conformado uno de los grupos o una de las estructuras de los mal llamados paramilitares más eh, delictivas y más crueles que acompañaron a esta agrupación criminal durante su trasiego por los valles, los montes y las ciudades colombianas. El escenario en que ocurrió este ataque es como si hubiera caído una maldición sobre Granada, Antioquia. Eh, Primero, los mal llamados paramilitares entraron el 6 de noviembre del mismo año, 2000, y asesinaron a 19 campesinos en esa región porque tenían alguna relación con el ELN y con las FARC. Y en respuesta, desde el Caguán, donde los cabecillas manipulaban el débil gobierno de Andrés Pastrana, ordenaron una retaliación contra el municipio y le lanzaron una de las tantas tomas y ataques terroristas que se cometieron contra los campesinos de Granada, Antioquia, en esa época, ya que por su ubicación geográfica se convirtió en blanco predilecto de las FARC para luchar por el control territorial con el ELN, la cuadrilla Carlos Alivio Buitrago, y con uno de los bloques de los mal llamados paramilitares que, repetimos, fue formado fundamentalmente con la cuadrilla Elkin González del EPL, que se desmovilizó en esa zona y dejó un brazalete terrorista que era el del EPL para convertirse en el grupo armado de los mal llamados paramilitares, con disidentes de las FARC, con disidentes del ELN y con delincuentes de distintas pelambres que fueron llegando de otras partes de la región. Entonces, este episodio reúne todo tipo de violencia, reúne hechos históricos, hechos políticos y una realidad que hay que contarle al país completa y no como se la quieren contar las FARC, salvando su responsabilidad en este atroz hecho que repetimos ocurrió en diciembre de 2000, el día de las velitas exactamente, y causó un día, una noche antes de las velitas, y causó un impacto que aún queda en la memoria de los granadinos y que no se puede borrar simplemente con que los terroristas vayan y digan que piden perdón y que no lo vuelven a hacer, y que la culpa la tuvieron otros, porque lo que sucedió en ese día lo vamos a ver con testimonios de personas que fueron víctimas y con documentos que son irrefutables. Adelante, mi coronel. Para hoy, 9 de septiembre de 2022, vamos a analizar un fenómeno complejo de violencia multiforme sucedido en la subregión del oriente antioqueño, convertido en imprescindible puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC, el ELN y las AUC, con miras a la implantación
de un criminal sistema de violencias mutuas por el control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol estratégico del hasta entonces tranquilo y pacífico municipio de Granada, Antioquia, en esta compleja zona? Tenemos dos mapas en la pantalla. El mapa de la izquierda nos presenta la ubicación exacta del municipio de Granada y está localizado en el sur oriente del departamento de Antioquia, y la región pues se llama el Oriente Antioqueño, que la vemos ubicada en otro mapa al lado derecho de este. Y vemos también que el municipio de Granada limita al oriente, nororiente, con San Carlos, que es uno de los municipios más grandes, más conflictivos y de mayor complejidad en la seguridad nacional. Y por el suroriente del mismo municipio limita con otro municipio que tiene mucha historia y mucha dificultad de formación de violencia, en particular con la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN, que es el municipio de San Luis. Al sur está con Cocorná, que realmente no es sino cruzar la autopista Medellín-Bogotá y está en Cocorná. Al occidente está el municipio del Santuario y al norte limita con Peñol y Guatapé, dos municipios muy turísticos, muy agrícolas y de mucha dificultad también porque tienen una zona bastante difícil, montañosa, en los límites de estos cuatro municipios que alcanza a llegar hasta San Rafael, y coincide con la zona de las represas de Punchiná, Tafetanes y playas, etcétera. Y más al noroccidente alcanza a tener unos límites con Marinilla y se aproxima hacia la capital de Antioquia por el municipio de Río Negro. Por su cercanía con la autopista Medellín-Bogotá, se convirtió en un epicentro de tráfico y de organización de las milicias populares del ELN, cuando llegó el sacerdote Bernardo López Arroyave con sus grupos de avanzadas por toda la región. Inclusive en el sector de San Carlos hay un corregimiento que llama Samaná del Norte, porque es cruzado por el río Samaná del Norte, que se diferencia de Samaná del Sur, que está al otro lado de la autopista, al sur exactamente, y establece los límites entre Caldas y Antioquia. Cuando el ELN inició a proyectar todo su crecimiento en la zona, el municipio de Granada inició a ser como centro de reunión de elementos del ELN que llegaban por la autopista cerca a los límites con Cocorná, descendían y por el camino entraban a un corregimiento que se llama Santana, el corregimiento de Santana, en límites entre San Luis y Granada, y no muy lejos del cruce o las partidas del Chocó, que llaman los campesinos, donde se parte el Chocó hacia Granada, la carretera hacia Granada, o ingresa hacia San Luis, y tiene afectación sobre varias veredas de San Carlos, el Capotal, el Chocó, el Palmichal, Puerto Rico, Santa Inés y el Alto de la Cariblanca. Toda esa zona fue de presencia del ELN. Y al entrar al occidente, al municipio de Granada, en la vereda Los Medios, donde el ELN tuvo por mucho tiempo su epicentro, y la familia de los Buitragos se instaló allí como el centro de irradiación de todas las actividades terroristas. Y bajando hacia el corregimiento de Santana, que ya lo estudiamos aquí en otro de los episodios de la violencia, cuando el ELN asaltó el municipio de Granada en 1990, se estableció una especie de control y epicentro donde inclusive en el año 86, 87 había estado el propio cura Pérez y Gavino, han estado los dos dando la aprobación a la creación de la UCELN. Entonces, como vemos, hay un largo antecedente de movimiento terrorista delictivo
Pero para rematar, cuando se produce la desmovilización o desmembración del ELN aquí en el noroccidente de Antioquia y sur de Córdoba, una de las cuadrillas que no se acoge al proceso de desmovilización se desplaza desde el norte de Antioquia y viene y se ubica en coordinación con la que llamaban la coordinadora guerrillera en ese momento, y se ubica entre Medellín, la capital del departamento, y todo el oriente de Antioquia. Y desde luego esa desgracia también le llega al municipio de Granada porque aparecen las cuadrillas del EPL delinquiendo en esa zona. Pero muy pronto los mal llamados paramilitares que tenían contactos internos con esta cuadrilla del EPL y con los antiguos del EPL que habían integrado la corriente de renovación socialista se deshacen. Comienza la matazón que hay aquí en Urabá por parte de las FARC contra los desmovilizados del EPL. Entonces, estos grupos contactan a sus antiguos compañeros del EPL en la región del Oriente y los convierten en los mal llamados paramilitares. Eso quiere decir que los mal llamados paramilitares no son una respuesta ideológica a la guerrilla de las FARC y el ELN, sino que son otros delincuentes iguales que eran guerrilleros y simplemente cambian de brazalete y se convierten en el terror de esta autopista Medellín-Bogotá y de esta zona. Como vemos, el departamento de Antioquia, por su ubicación en el noroccidente de Colombia, es el puntal que articula todo el norte del país, la costa atlántica, el centro del país, y desde allí, siguiendo la cordillera central y el eje del Valle del Magdalena, puede avanzar hacia la capital de la República. El jefe de de esas cuadrillas del noroccidente de Antioquia para la época de Iván Márquez, que se encontraba en el Caguán haciendo el show de engaño al señor Pastrana, pero sus lugartenientes, sus segundos, se quedaron en la zona, entre ellos la señora Karina, que es una de las que organizó y dirigió este asalto criminal que vamos a analizar en el día de hoy. Ahora, viendo el eje de la carretera, la autopista Medellín-Bogotá, vemos que avanza en dirección suroriente hacia el departamento de Cundinamarca, que cruza el noroccidente de Cundinamarca y llega a Bogotá. Pero en lo que nos compete, miramos que están todos los municipios por los cuales cruza. Está Bello, Copacabana, Guarne, Barranquilla, parte de Río Negro, Santuario, Bucorná, Puerto Triunfo. Y ustedes dicen, pero ahí no aparece Granada. Exactamente, no aparece. Pero en los límites entre Marinilla, Santuario y Cocorná, como lo vimos, está el municipio de Granada, que es un poco más frío, más alta la montaña. En alguna parte es medio altiplano, pero es bastante quebrado y se dirige por el oriente hasta llegar a San Carlos y, como veíamos en el mapa anterior, en los límites con Peñol y Guatapé por el norte de Granada y sur de estos municipios, en una zona que es bastante inhóspita y que tiene una belleza natural muy importante. Inclusive hay zonas donde los turistas van a hacer el famoso paseo de olla porque descienden muchas quebradas que cruzan y van a caer al río Tafetanes, que es el que forma la represa de Tafetanes en los límites de Granada y San Carlos. Vemos aquí también una foto, una aerofotografía de la región de la autopista Medellín-Bogotá, que no cruza por el área urbana de Granada, pero que tampoco es tan lejana de su área urbana, ya que hay varias entradas por las veredas. Algunas ya deben estar pavimentadas, para la época no lo eran, pero vemos una característica que es importante, es que en la medida que se avanza hacia el suroriente, el terreno presenta este tipo de deforestación y de daños, y el error que hay de la construcción de asentamientos humanos en el borde de los despeñaderos que se pueden deslizar fácilmente, pero pensando en los negocios, sobre todo de alimentación, combustible y alguna que otra posada en la orilla de la carretera Medellín-Bogotá. Por esta razón, en la misma época de estos hechos, el ELN había crecido
en forma matemática y geométrica en esta región y a menudo trancaba esta vía, era muy fácil, la foto nos lo explica, aquí no es que esté un retén del ELN, sino por los problemas de mantenimiento de la vía, paraban los vehículos, alguna tractomula que fuera hacia la costa atlántica o que viniera de la costa, la atravesaban y montaban emboscadas alrededor de este sector, y cuando llegaba la policía o el ejército a reaccionar, era fácilmente que tenían el control y era difícil sacarlos de la zona. Y por la época en la Cuarta Brigada se presentaban combates y hechos de guerra en distintas partes, entonces se volvía un dolor de cabeza permanente esta zona para el país y para el Ejército Nacional. Y aquí vemos unas fotos que nos indican lo que es realmente el área de Granada. Quien haya estado por allá la conoce muy bien y sabe que esto es así. Esta es una foto usual de un sábado por la mañana o de un domingo por la mañana o por la tarde, de los dos, en la ida y la venida de campesinos de las veredas hacia Granada, San Luis, Cocorná. En todos estos municipios ocurre lo mismo. Y el terreno, como lo vemos, es muy seco, es muy seco. eh, y en época de agosto, por ejemplo, que se levanta tanta brisa, es una dificultad grande transitar estas zonas por la enorme cantidad de polvo que levanta las carreteras. Pero también es una zona muy lluviosa y a menudo se eh, vierten las aguas sobre estos carreteables y se complica el paso por ellas. Sin embargo, por ejemplo, esta es la carretera entre Granada y San Carlos. Ha tenido muchas veces mantenimiento y cada vez se ve que la banca es más amplia. Esta es una foto a la distancia del municipio de Granada que se ve que hacia todos sus 4 puntos cardinales tiene montaña y que usualmente el cielo mantiene así encapotado porque como está tan cerca al Magdalena Medio, ocurre ese fenómeno de la concentración de nubes. Y esta es una foto de moras, no granadas, sino moras, que se ven muy comúnmente en la zona de límite entre Granada y estos municipios cercanos, porque es un territorio de clima frío y las moras son grandísimas y de un sabor espectacular. Eh, por lo, por lo demás, su gente son muy tranquilas, religiosas, pero la presencia de estos grupos criminales, debido a su ubicación geográfica, le dañó la tranquilidad a los granadinos y el corazón a muchos muchachos que terminaron metidos en la guerrilla por el reclutamiento que hicieron estos grupos, y luego cuando el grupo Elkin González se desmovilizó y pasó a convertirse en una de las cuadrillas de las autodefensas, produjo una retaliación impactante en la zona, ya que conocían a todos los que le colaboraban a la guerrilla, porque ellos habían sido guerrilleros en la zona y cometieron una cantidad de crímenes atroces que multiplicaron la violencia y las respuestas atroces como la que vamos a ver en el día de hoy. Esa sería una descripción muy general, pero muy dramática de la realidad que vivió Granada entre el año 1997 y el año 2005-2006, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes de la sangrienta incursión de las FARC contra los habitantes de Granada el día 6 de diciembre del año 2000? Pues mi coronel, en la preparación de este documental fílmico que vamos a presentar hoy, realmente es difícil establecer antecedentes puntuales y específicos, porque habría que hacer una reconstrucción completa de la violencia en el oriente antioqueño, cómo se cebó contra la población de Granada. Pero para efectos académicos y para efectos didácticos en el día de hoy, vamos a enunciar algunos. Entonces, comencemos por decir que no son los únicos, pero son algunos. Entre 1980 y 1982 llegaron a la zona casi al mismo tiempo las FARC y el ELN. El ELN con el propósito claro de establecer un control geoestratégico desde Medellín hasta el Valle del Magdalena, colocando guerrillas al lado y lado de la carretera como un eje de movimiento hacia el norte y hacia el sur y de expansión
en el proyecto Santos, así lo llamó el padre Bernardo López Arroyave, que era extender la guerrilla San Luis, San Carlos, San Francisco, etc. Por eso lo llamaban Santos. Inclusive llegaba hasta San Roque. Y comenzaron a hacer el asentamiento y el reclutamiento de campesinos por varias razones. Una, por la importancia geoestratégica de la carretera. Dos, porque se estaba terminando de construir las hidroeléctricas y se convertían en el sector minero energético muy importante para la zona. Y tres, porque ya el Partido Comunista venía trabajando desde mucho tiempo en la zona de San Rafael y el NARE, una organización de sindicatos agrarios y de cooperativas agrarias y de cooperativas mineras. Y tres, porque el oriente antioqueño, si se mira desde otra óptica, es la extensión del Magdalena Medio antioqueño. Y allí ya estaban creciendo también los grupos de autodefensas del señor Izaza, mal llamados paramilitares. Cuatro, porque esa zona del oriente antioqueño, en especial la cercana a Puerto Triunfo y Estación Cocorná, era la guarida principal de Pablo Escobar y allí había recursos y había un intercambio directo de seguridad por dinero del narcotráfico. Y número 5, porque la zona es cafetera, en especial San Carlos y la parte baja de Granada y también Cocorná. Entonces, controlar esa zona era de una importancia geoestratégica fundamental, amén que también se llegaba a las goteras de Medellín y se podía bloquear a largo plazo el aeropuerto José María Córdoba. Entonces, como vemos, la extensión de las guerrillas hacia otros municipios como La Ceja, La Unión, Nariño, Argelia y Sonsón, no era una simple presencia guerrillera para causar terror, sino un plan preconcebido estratégicamente para bloquear la economía nacional y la regional en el aeropuerto, la autopista, la industria cafetera y la industria minera, artesanal y desde luego la industria hidroeléctrica del país, ya que buena parte de la energía de Colombia se recibe en ese tiempo era de ISA, después fue ISAGEN y también por la presencia de empresas constructoras como ICA Grandicón y otras que participaron en el desarrollo de esa zona y que coadyuvaron a que se crearan sindicatos agrarios, sindicatos mineros y una convulsión social que tuvo mucha conflictividad, en particular en los años 88, 89 y 90, cuando hubo los paros agrarios de la coordinadora guerrillera. Y máxime con la llegada del EPL allá, pues fue una zona donde hubo una conflictividad tripartita guerrillera. Pero también hubo otro evento en el cual no participó el EPL, pero sí participaron de manera mancomunada FARC y ELN, y que también afecta o tenía una visión sobre la economía del país, que fue el asalto a la cementera de Río Claro, allá en el área rural de Sonsón, en límites con San Luis, muy cerca de la autopista Medellín-Bogotá. Entonces, como vemos, es una zona demasiado importante, demasiado trascendente para la cuarta brigada en seguridad y demasiado importante para el país en la proyección geoeconómica de la nación. Hubo, ya lo dijimos, una guerra, un afán de guerra a lo largo de la autopista. Ahí, por ejemplo, donde está la entrada a La Piñuela, se llama el sitio exactamente, para entrar a San Francisco, si uno viene de Medellín hacia Bogotá, a mano derecha entra hacia San Francisco y a mano izquierda observa un alto que se llama Los Mangos. Y ahí ese sitio es supremamente ideal para controlar cualquier acto terrorista sobre la autopista, en especial hacia el lado que denominan el Volante. ¿Y por qué es importante allí? Porque la altura en la vereda Los Mangos permite observación directa hacia la autopista, permite control del terreno hacia cualquier aproximación y permitió que el ELN estableciera una serie de milicias populares y de auxiliadores que le servían de campaneros o de advertencia, y además porque no queda muy lejos ese sitio del área de Granada, de Cocorná, de San Luis,
En un día bien caminado se puede pasar a todos estos municipios y tener contacto con las milicias y con la organización que se haya construido. Entonces lo estaban disputando ese sector por su importancia, las FARC, el ELN y luego los mal llamados paramilitares. Y si en el mismo sector camina hacia el sur, entras a San Francisco, que también está en una loma muy bien ubicado y es de un control estratégico importante, y luego ya se puede meter hacia el occidente y llega a La Ceja, a La Unión y otros municipios de Tierra Fría, o avanza hacia el sur y llega por el corregimiento de la Mesopotamia y otros a Sonsón, Argelia y Nariño, que también fueron muy afectados por la guerrilla en esa época y por los otros dos grupos. Cursos de agua muchísimo, zona muy quebrada, posibilidad de acciones guerrilleras todas, porque el terreno lo favorece, lo permite, y quien lo conozca y lo domine puede ponerle la vida a cuadritos al que lo esté buscando. Muchas acciones criminales en la región que no las podríamos aquí enunciar, sino resumir más bien por titulares. El sicariato comunista durante los años 80 y 90 se volvió lo más común en esa región. Hubo la cantidad de asesinatos que no nos imaginamos aquí para relatar. En algunos ya hemos mencionado los del ELN, pero por parte de las FARC hubo otros. Y luego después con la llegada de los mal llamados paramilitares hubo muchos más. También hubo hechos de sangre entre familias, hubo hechos criminales, delincuencia que fue creciendo, presión por robarles tierras, todo eso ocurrió en esta zona. Entonces, mencionar uno por uno es muy largo y además, de una u otra manera, los tres actores terminan involucrados en eso. Pero ya hablemos completamente del año 2000 cuando ocurre este hecho. Decimos en el año 90 y lo explicamos aquí en un antecedente, en otro episodio anterior, el ELN asaltó Granada en 1990, les fue mal, murieron tres bandidos allá, y luego perdieron parte del dinero que se habían robado. Bueno, eso ocurrieron muchas cosas. Pero en el año 2000, como ya era común que para la época las FARC asaltaran los municipios, había rumores del asalto. Y el rumor más grande era porque, repetimos, el día 6 de noviembre del año 2000, un grupo de las mal llamadas autodefensas o paramilitares asesinó a 19 personas en Granada. Entonces se comenzó a rumorar que la retaliación de las FARC contra quienes hacían parte de este grupo o apoyaban a los mal llamados paramilitares irían a recibir lo que ellos llamaban su castigo revolucionario. Y había también una realidad, es que en la periferia de Granada, en los 4 puntos cardinales, se rumoraba que una familia, por X o Y motivo, estaba con los mal llamados paramilitares, o porque las FARC le había asesinado, lo había secuestrado, le había robado, o el ELN, lo mismo, o al contrario, que estaba con ellos porque los paramilitares también habían cometido tropelías contra esta población. Muy difícil el drama que vivía esta gente, muy difícil para las tropas que los buscaban, porque en realidad no sabían con quién estaban hablando, si era de un lado o del otro, o si corrían el riesgo de una emboscada, una trampa. Y de remate se presentaban combates permanentes en toda la zona, ya que el crecimiento matemático y geométrico de todas las cuadrillas había sido importante, repito, con la incorporación de jóvenes del oriente antioqueño, de Cocorná y de otros municipios. Ya lo dijimos, la llegada y la desmovilización del EPL marcó un hito importante, sobre todo por la aparición de los mal llamados paramilitares. Y este punto hay que resarcirlo todo el tiempo, ya que las FARC y el ELN en su argumentación siempre dicen que son unos criminales, que son de la peor laya, que son de la derecha, pero siempre ocultan la verdad, es que entre esos mal llamados paramilitares hubo una base importante del EPL, que fue víctima de la presión criminal de las FARC y el ELN por haberse desmovilizado y haberse integrado al Partido Esperanza, Paz y Libertad, y otra porque varios
ex integrantes del ELN y las FARC fueron atraídos por el EPL, que los conocían y tenían contactos con ellos, habida cuenta de que en las mal llamadas autodefensas les pagaban sueldo, algo que no hacen en las FARC y el EPL. Entonces es un detalle muy importante para entender mejor lo que pasó allí y la verdad como es. Y en síntesis, los tres grupos ilegales, o sea, FARC, ELN y mal llamados paramilitares, hicieron una violencia desaforada que llevaron a la inminencia de que Granada efectivamente iba a ser atacada y destruida, como ocurrieron los hechos. Entonces creemos que con estos antecedentes damos una ilustración más clara a los oyentes de las razones por las cuales ocurrió ese asalto criminal, terrorista y depredador de las FARC contra el municipio de Granada el día 6 de diciembre y 7 de diciembre al amanecer en uno de los episodios, como lo decimos, más atroces de esta acción delictiva de los grupos armados contra los colombianos. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuáles son los detalles concretos del ataque terrorista de las FARC contra el municipio de Granada, Antioquia, en 2000, relatados en el video titulado Granada, Memoria de Guerra, Vida y Resistencia? Bueno, vamos a ver el video, que el video es muy diciente. La presencia de grupos armados, las características de la guerra y las formas de atacar a la población civil, así como las respuestas de las organizaciones sociales, el alto grado de cooperativismo y las iniciativas de memoria por parte de las víctimas en relación directa con sus demandas de verdad, justicia y reparación, hacen de Granada un caso emblemático del conflicto armado en Colombia desde la perspectiva de la comprensión de la guerra en el territorio. La verdad, fueron muchas las distintas situaciones de guerra que nos fueron destruyendo la moral a los granadinos. Yo recuerdo mucho que Granada era un pueblo muy pujante, muy productivo, tenía mucha diversidad de cultivos. Granada, digamos que era como una despensa del oriente antioqueño. O sea, había una economía muy buena, la gente vivía relajada, tranquila, caminabas despacio, a paso lento, sin afanes. Situado en la zona de embalses, Granada es uno de los 23 municipios del oriente antioqueño. Su ubicación geográfica, cercana a la autopista Medellín-Bogotá, con bosques y comunicación directa con el Magdalena Medio, favoreció el asentamiento y tránsito de la guerrilla por su territorio y lo convirtió, posteriormente, en epicentro de la disputa por el control militar de la zona con la aparición de grupos paramilitares y la intervención de la fuerza pública. Se presentaban muchos hostigamientos por parte de los grupos armados. Había ocasiones en que uno se sentía como preso en su propia casa por el temor a salir. Ellos empezaron a estructurar ya, a penetrar en el pueblo. Nosotros no queríamos hacer parte de eso, ¿cierto? Pero sin embargo nos metieron. Somos fruto de la guerra prácticamente. Desde la década del 80 llegaron al municipio las guerrillas. Primero el ELN y luego las FARC. Este último grupo hizo la primera toma del pueblo en 1988 y en diciembre del 2000 protagonizó uno de los episodios más crueles y dolorosos en la zona urbana de Granada: la explosión de un carro cargado con 400 kilos de dinamita, seguida por 18 horas de combates y ataques con cilindros bombas, con saldo de 23 personas muertas, 32 viviendas y 82 locales destruidos y 313 casas averiadas. Intentábamos salir y ahí mismo medio abríamos la puerta, empezaron a disparar, y nosotros con el señor herido y sin saber pues qué hacer. Entonces esa noche y ese día fue muy larga y uno pensaba que no iba, porque el helicóptero disparando, los cilindros, fueron 18 horas que fueron muy fuertes y uno pensaba que ya no iba a lograr sobrevivir. Después de la toma se continuó presentando desplazamientos. De una población de aproximadamente 19.500 habitantes pasamos a una población de 9.500, digamos que el municipio perdió el 50% de su población. En 1997 irrumpen los paramilitares en la escena local, abriendo otra herida imborrable en la vida y la memoria de la población granadina.
En noviembre del año 2000 asesinaron a 19 personas en un ataque indiscriminado. Eso fue pues una cuestión pavorosa, ¿cierto? Eso conmovió al pueblo de tal manera que prácticamente pues la gente se asustaba con ver bajar una reja o ver un uniforme militar. Eso fue una cosa muy miedosa. Se agudiza más el conflicto cuando la presencia de los paramilitares empiezan a incursionar en el territorio de Granada y se da esa pugna entre, digamos, las dos fuerzas del conflicto, los que tenían dominado el territorio y los que venían como a expropiar ese territorio. Siento que ahí fue donde se dio la desbandada de los pobladores, donde hubo muchas muertes, incluso pues muchas muertes inocentes, donde hubo pérdida de la mitad de la población. Son acontecimientos muy seguidos porque ya en el 2001 ya empieza la famosa masacre del Vergel, ¿cierto? Que esa fue cuando mataron 7 campesinos a punta de puñalada. Eso es mortal. Pese a que Granada hizo parte del movimiento regional que desde finales de la década del 90 alentaba procesos de humanización y negociación del conflicto armado, su territorio fue convertido en escenario de guerra. El Alto del Palmar eran los retenes de los paramilitares y en un sitio denominado Galilea se encontraba uno con retenes de la guerrilla. Entonces era una situación muy compleja para todos los habitantes de Granada tener que transitar por allí, y digamos que ese sitio le denominaban el Alto del Terror, porque todos cuando iban a pasar por ese lugar siempre sentían temor y miedo. La confluencia de estos actores armados y la disputa por el control del territorio dio lugar a lo que la población llamó la Guerra Total o la Guerra de Verdad entre 1997 y 2005. En este periodo hubo allí una intensa confrontación armada, caracterizada por combates, emboscadas, ataques y tomas, ametrallamientos y bombardeos. Todos los hechos victimizantes se tipificaron en esta situación: secuestros, desapariciones, torturas, bloqueos por alimentos. Me tocó vivir todos los actos terroristas acá y me tocó ponerle a la guerra a un hermano desaparecido. No escuchaba en las noticias que por allá lejos, en otras ciudades, que habían masacres y que mataban al papá, a los hijos, y que los familiares no pudieran estar en los entierros, en el funeral de la familia, y pues lamentablemente me tocó vivirlo de lleno. Por ahí 20 días, un mes después de las noticias, me tocó vivirlo así. Como lo vi en las noticias, me tocó vivirlo. Mataron inocentes, mataron niños, mataron señoras, mataron bobos, mataron avispados, mataron de todo, ¿cierto? Quienes perdieron la vida aquí, sé que la gran mayoría no tenían nada que ver con el conflicto. Muy extraño, ¿cierto?, que hagan esas crueldades. Eso es muy doloroso. Una situación muy difícil a consecuencia de este conflicto, que uno pues a veces se pregunta por qué la vida lo pone a uno en estas circunstancias sin uno estar preparado. Esta guerra generó una verdadera crisis humanitaria marcada por el desplazamiento, las desapariciones y los asesinatos selectivos contra la población civil. Eso duele y eso hace que uno recuerde que muchos de los que perdieron la vida aquí la perdieron por prestar un servicio, por una vocación de servicio que tenía y que tenemos cada uno de los granadinos. El conflicto se ensañó sobre los granadinos porque somos capaces de brindar una aguapanela a quien pasa por el frente. Entonces, hay veces la noche era muy lluviosa y nos decían, venga, háganos aguapanela, y nosotros con ese miedo, nosotros nos daba miedo hacerle porque pues obviamente ya no queríamos involucrarnos. Pero ellos que sí, que vea, que tal cosa, entonces tocaba. Los grupos armados, cuando se sentían ya como, digamos, que empezaban como a sentirse demasiado atacados y que necesitaban replegarse, obligaban a la población civil a tomar partido. Entonces la población civil, con el temor a asumir como esa responsabilidad, trataba de huir para no dejarle los hijos a la guerra. En Granada, los grupos armados fueron artífices de acciones especialmente siniestras que dejaron una huella profunda en la memoria colectiva de la población.
Algo muy significativo para nosotros fue que en un periodo de tiempo muy corto perdimos 400 personas por causa del conflicto, o sea, fueron muertas 400 personas casi que en 3 años. Me parece una cifra demasiado alta para las condiciones del municipio. Son cosas que lo dejan a uno marcado para siempre. Por ejemplo, yo personalmente nunca esperaba que algo así nos tocara en la vida. Yo no sé uno pues cómo está contando esto, ¿no? Es muy difícil, muy duro. Los daños y pérdidas ocasionados en el contexto de esta guerra fueron catastróficos. La población granadina fue estigmatizada, diezmada, desterrada, saqueada, humillada. Las dinámicas bélicas hicieron que se perdieran propiedades, fincas, cosechas, animales. Hubo un desplazamiento total, donde las fincas quedaron todas a merced de prácticamente de los grupos armados. Los asesinatos y las amenazas de muerte a líderes locales, sumados al despoblamiento, también desactivaron la labor de muchas organizaciones y generaron un enorme miedo en los granadinos para participar y liderar procesos de la vida social y política del municipio. La comunidad rompe estructuras, que se daña pues todo ese potencial que se tenía, y uno como que queda ahí como desconcertado y dice, pero ¿qué pasó acá? Hubo un momento en que se presentaron unas elecciones muy atípicas porque amenazaron a todos los alcaldes y a todos los candidatos a la alcaldía y a los candidatos al consejo municipal, donde les exigían renunciar o los declaraban objetivos militares. Con la prohibición del desarrollo de las elecciones a finales de los 90, la amenaza a los candidatos, el secuestro de 3 alcaldes y el asesinato de uno de ellos, Jorge Alberto Gómez, se afectó gravemente la democracia local. Y a través de la educación le cerramos las posibilidades a la guerra y a la violencia. Con esa energía, esas ganas de salir, de vivir, esa lucha incondicional por su pueblo. Después de ser alcalde del municipio de Granada, él fue gerente del proceso de la reconstrucción y allí fue donde perdió su vida, también a causa de la violencia. En el 2001, ya cuando mataron al alcalde, al exalcalde, a Jorge Alberto, que eso también fue una especie de masacre, porque a él lo mataron en la plaza ese día, ese viernes por la noche, a las 10 de la noche. Pero habían sacado también 3 mujeres más, eso es la misma guerrilla, las había sacado 3 mujeres y al otro día las mataron y las tiraron allá en el cebadero, así en la carretera. Pero al lado de tal magnitud de la guerra, el municipio ha sido emblemático por la respuesta de su sociedad y de sus víctimas. Un aspecto muy importante para la resistencia de nosotros los granadinos fue la unión de todas las instituciones y las fuerzas vivas de la comunidad a través del Comité Interinstitucional, donde permanentemente hacíamos reuniones para analizar las dificultades que se presentaban en torno al conflicto y se expedían comunicados a la opinión pública donde expresábamos la situación de rechazo frente a los actos violentos ocurridos, viniera de cualquier grupo que fuera, independientemente, o sea, si era de la guerrilla, de cualquier grupo, de la guerrilla, de los paramilitares, de cualquier grupo armado. Quienes en algún momento salimos y decidimos volver, que a mí personalmente me tocó volver en medio del conflicto y vivirlo en la etapa más intensa, fue desde la decisión desde la esperanza de que eso podía llegar a cambiar en algún momento. Siento que los granadinos tienen mucha capacidad de resiliencia y eso, digamos, creo que es como una característica de los granadinos. Además, porque habían personas que no tenían tampoco para dónde irse y les tocaba obligatoriamente quedarse en el municipio. Tenemos capacidad de responder y de recuperarnos, ¿cierto? Es un signo de que uno pues va a empezar a rehacerse y a reorganizar la vida. Y así en general aquí pues digamos la gente hace eso. Sobre la desesperanza de un pueblo en ruinas y un territorio diezmado, la población civil, apoyada en la fuerza de los argumentos y la identidad colectiva, busca convertir a Granada en territorio de paz. Las acciones promovidas por las organizaciones de víctimas para el reconocimiento de sus derechos y, de manera particular, las asociadas a la memoria como las marchas, los memoriales
y especialmente la apertura del Salón del Nunca Más, un museo para honrar a las víctimas, demuestran el importante capital social de los habitantes de este municipio que en épocas de guerra le permitió sobrevivir y hoy juega un papel fundamental en la reconstrucción. Entonces es como un referente también para las nuevas generaciones y evitar que estos hechos tan desgarradores se vuelvan a repetir en la historia. Fue algo durísimo, durísimo, que lo he superado gracias a este proceso. Gracias al Salón del Nunca Más, al trabajo de memoria que hemos hecho, al poder yo expresar esas historias, no solo la mía, sino las historias de otras personas que cayeron víctimas de un conflicto en el que nada tenían que ver y que lastimosamente nos tocó vivir. No hubiéramos querido pasar eso, pero los actores armados nos pusieron, si nos quedábamos acá teníamos que ser testigos de todas las atrocidades que ellos cometieran y eso nos tocó. El Salón del Nunca Más, más que un salón pues como para recuperar, digamos, la historia de los muertos, es más que todo para mantener, digamos, como la memoria sobre todo de los desaparecidos, ¿sí me entiende? Que son la gente que uno a la larga es a la gente que todavía estamos esperando, ¿cierto? Y que no sabemos dónde está y que todavía no la hemos podido enterrar y que todavía no hemos podido hacer el duelo de esa gente, ¿cierto? Se generan muchos sentimientos de tristeza cuando uno ve personas que conocía, que deambulaban por el pueblo, vecinos, o personas que no había vuelto a ver y que dice, Dios mío, a esta persona también le pasó eso. Y son cantidades, multitudes de personas que uno dice, pero ¿por qué, Dios mío? Además de la reparación integral de las víctimas y del territorio, los granadinos quieren saber el paradero de sus víctimas, establecer los hechos y los responsables y demandan medidas que garanticen la no repetición. Granada físicamente se logró restablecer con facilidad, digamos que en 3 años ya un municipio estaba totalmente reconstruido, pero emocionalmente y físicamente uno siente muchas heridas, mucho dolor en las personas, muchos sentimientos de tristeza. Yo sueño que esos campos vuelvan a tener esa paz y que en el pueblito de Granada, que es nunca nos toque volver a oír ráfagas de metralla o explosiones de cilindros, de carro bomba, porque yo creo que uno no resistiría otra vez. Es que uno solo de imaginarse, usted no se imagina, le hace a uno el corazón, se le arruga. A mí se me arruga el corazón solo de pensar que algún día nos toque vivir algo así. El horizonte que hoy se vislumbra con los procesos locales de reparación integral facilita aprendizaje sobre el sentido y los retos de la paz desde los territorios. En este escenario, Granada puede ser un verdadero laboratorio de paz. Lo aprendí a querer en todas esas dificultades que nos presentó la vida y entendí lo que significa este pequeño pueblo para mí, que todos lo llevamos en el corazón. Bueno, entonces ahí vimos en ese video como un desahogo de la población. Hay 2 o 3 cosas que no son exactas. Una, que el primer asalto terrorista no fue de las FARC, sino fue del ELN, y no fue en el 88, sino fue en el 90. Eso lo tenemos muy bien documentado, ya lo hemos presentado en un episodio anterior. Y número 2, que presentan la llegada de los mal llamados paramilitares como que si hubieran llegado caídos del cielo de la noche a la mañana en 1997, lo cual tampoco es cierto. Recordemos que en el año 90 aparece la cuadrilla Elkin González del EPL en la zona y organiza una parte de la coordinadora guerrillera que va hasta el 94, que fue muy activa en esa región
Inclusive esa cuadrilla es la responsable del secuestro y el asesinato de un mayor de apellido Yepes de la 4ª Brigada que viajaba de civil por la autopista y cayó en el error que vio unos sujetos con botas militares y con uniforme militar en actitud de indisciplinada en la autopista y se bajó a llamarle la atención diciéndoles que se portaran como militares que eran. Y claro, eran los bandidos y lo cogieron y lo asesinaron allá. Ese fue un hecho muy conocido y fue de la cuadrilla Elkin González. Luego, cuando se produce la presión tan terrible de parte de las FARC contra el EPL en Urabá, los asesinan a los miembros del EPL que se han convertido en Esperanza, Paz y Libertad. Esta cuadrilla se integra a los mal llamados paramilitares y es la que comienza a depredar. Y ya lo dijimos, pero como el video es tan duro y dice las cosas, hay que darle la realidad completa. Fueron ellos los que integraron los mal llamados paramilitares con algunos desertores de las FARC, con algunos campesinos que colaboraban con las FARC y el ELN, y para que no los mataran se metieron también a los paramilitares, y por eso es que esta señora dice que la población tomó partido. Pero la verdad hay que decirla completa para que no quede en el aire como que hay algo que no cuadra. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describieron el diario El Colombiano y el diario El Tiempo la sangrienta incursión terrorista de las FARC contra los habitantes de Granada en ese mes de diciembre? Pues, mi coronel, lo que estamos viendo, las 3 fotos de los titulares del periódico El Tiempo y El Colombiano nos lo dicen todo. El Colombiano dice las FARC cerradas a la banda para destruir completamente a ese municipio, y le dedicó, además de la primera página que la vemos ahí al lado derecho de la pantalla, le dedicó muchas páginas interiores a reconstruir parte de todo lo que estamos hablando, a volver a insistir en que mientras la guerrilla hablaba de paz en el Caguán, estaban destruyendo al oriente antioqueño, al país, estaban afectando la economía, que esta población ya no soportaba más tragedia y la siguió soportando, porque ahí vemos que después de estos hechos ocurrió también la masacre del Vergel, que lo relacionaba ahí el campesino, cuando asesinaron a unos campesinos a puñaladas en la vereda del Vergel. Ese mensaje final que dejan las señoras que reconstruyen todo ese tejido, que hay que contarle la verdad a la gente, a las generaciones futuras, y todo lo que esas señoras describen ahí estaba escrito de alguna manera en el periódico El Colombiano de esa edición especial del 10 de diciembre, un domingo. Pero también el periódico El Tiempo hizo un cubrimiento amplio de varios días y resaltamos algunas de las páginas que pusieron, por ejemplo, ese titular: desolación y muerte por culpa de las FARC. Entonces, si eso fue escrito en esa época, por quienes fueron al terreno y miraron, por quienes lo cubrían, no estamos hablando de que es elaborado en este momento y que el señor de Rux, al hacer la memoria histórica, no tenga ni siquiera en cuenta este hecho para mencionarlo en el informe principal, sino por allá en un cuaderno aparte que no lee nadie. El asalto de las FARC al municipio de Granada dejó como resultado esto y esto, y con eso dice que dijo la verdad, cuando no está contando la realidad de cómo ocurrió esa violencia. Y lo mismo, otro: Granada quedó en ruinas, y la foto. Seguramente dentro de 200 años, dentro de 300 años, cuando nuestros herederos lean esa historia de la barbarie que nos tocó vivir, entenderán realmente lo perverso que fue el comunismo contra Colombia al orientar toda esa violencia. Porque aquí no se puede hablar, y lo repetimos una vez más, de que los mal llamados paramilitares representaban a la derecha y todo lo que ellos dicen. Son hijos de esa guerrilla comunista que solamente por una paga y por una alineación con grupos que se sienten afectados, terminan al otro lado, en la otra vertiente, causando igual horror al que causaban las FARC. O sea, si lo vemos desde otra óptica, estos mal llamados paramilitares son consecuencia de las FARC y de la ideología del Partido Comunista de promover la destrucción para apropiarse del país. Pero eso no lo cuentan en la realidad y en la verdad que escriben otros, sino siempre lo presentan es como una respuesta del Estado y como una consecuencia de la respuesta del Estado contra una insurgencia, como la llaman ellos, a favor del pueblo.
Entonces las verdades hay que decirlas y así como dicen las señoras que hay que contarle a los niños lo que ocurrió, pues hay que contarle la verdad completa y estos documentos lo ayudan a construir y sobre todo armando el rompecabezas con todos los antecedentes y diciendo las cosas con exactitud. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿en qué términos describieron el sangriento ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Granada, Antioquia, en diciembre de 2000? El exalcalde Felipe Zuluaga y el activista Gloria Quintero. Bueno, ya la activista la vimos en el video anterior y aquí en este dice otras cosas, algunas son las mismas y el alcalde también relata algo de lo sucedido porque el alcalde que había más promovido la paz fue asesinado por las mismas FARC, como lo relata aquí, lo relató un campesino y ese alcalde, el señor Gómez, fue sacado al pueblo en compañía de 3 mujeres amarrados y fueron fusilados por las FARC en el centro del pueblo y eso tampoco lo menciona el señor de Rux en su informe y más bien lo obvia y no pasó nada. Entonces aquí vamos a ver es el alcalde Zuluaga y a la señora Gloria Quintero nuevamente hablando. Hoy todavía se escuchaban los disparos de los cerca de 400 guerrilleros que arrasaron en las últimas horas con el municipio de Granada, al oriente de Antioquia. Ese día era un día habitual de trabajo, madre comunitaria, trabajaba ahí arribita del colegio. Vida normal, aunque ni tan normal porque después de la masacre paramilitar ya había mucho miedo y mucha zozobra acá en el municipio. Tipo 11:10, 11:15 de la mañana, yo estaba con una hermana mía también, ella bajaba corriendo de la terraza y dice, Gloria, están dando bala. Yo, ¿cómo que bala? O sea, la puerta estaba abierta y yo ni cuenta me había dado. Yo fui a prenderles el televisor a los niños que para que pues, no se dieran cuenta cuando la explosión del carro bomba. Ahí inició el día de terror para nosotros porque después del carro bomba comienzan explosiones continuas todo el tiempo. La reconstrucción que tenemos que emprender es la social. Porque la desmoralización, la parte psíquica, la parte mental está grave. Según le cuentan a uno, iba una persona pues con el carro supuestamente varado. Me contaba un sacerdote que le tocó estar acá ese día y que subía de la plaza y el muchacho le dijo, padre, venga, ayúdeme a empujar que es que estoy varado. El padre me contaba que él fue a empujar, pero cuando vio armas, él dijo, ay, tengo una cita médica, discúlpeme, yo me voy. Resulta que también estos días nos contaban en el salón un funcionario que iba en esa administración que la policía se dio cuenta que las FARC iban a poner ese carro bomba, o sea, se dieron cuenta cuando iba pasando el carro bomba, pero ya era demasiado tarde. Entonces el muchacho lo iba a dejar al frente del comando, no pudo, le tocó correrlo un poquito y salir corriendo a activar la carga. 14 heridos fueron atendidos en el hospital de la localidad. Entre los escombros han rescatado 4 cadáveres de civiles y 3 de policías. En la operación de recuperación del ejército, un militar murió y 14 guerrilleros fueron dados de baja. Una toma que fue el terror más grande acá, fue una destrucción y muertes también que nunca nos imaginábamos que nos tocara vivir acá en el municipio, porque en el municipio vivíamos una paz. Relativamente paz, uno sabía que estaba la guerrilla en el territorio, pero se vivía en paz. O sea, ellos sí hacían ellos tenían sus leyes, como se dice, ellos controlaban muchas cosas, pero este conflicto se generó más con la entrada de los paramilitares acá al municipio, ya se convirtió en una guerra, ni se sabe entre quién, porque era como el que más muertos pusiera, el que más terror sembrara acá en el municipio. Bueno. Sigamos, mi coronel. ¿Luego sale? Sí. Adelante, mi coronel. ¿Podría compartir algunos testimonios del ataque terrorista contra los habitantes de Granada, Antioquia, en diciembre del 2000? Ahí va. Gracias. El municipio de Granada se encuentra localizado en la cordillera central de los Andes, al oriente del departamento de Antioquia. Sus tierras son fértiles, lo que permite el crecimiento de toda clase de cultivos agrícolas.
Sus habitantes la describen como una pequeña parte del paraíso. Allí se sentía un ambiente de paz y tranquilidad. Su gente era alegre, trabajadora, honrada y servicial. Un pueblo próspero. Los campesinos cada día salían a trabajar desde que salía el sol hasta el ocaso, para poder sacar a su familia adelante, sus fincas, sus tierras, sus hijos. Pero años más tarde, la felicidad que abundaba en el pueblo se vio empañada por los múltiples ataques de los grupos armados, paramilitares y guerrilleros que incursionaron en las zonas veredales de Granada. En el oriente antioqueño. De esta pesadilla, la población civil todavía no se repone. 7 guerrilleros, 3 policías y 2 civiles murieron. Habría 20 desaparecidos. La guerrilla sigue en la zona y hay intensos combates. Como aquel 4 de noviembre cuando los paramilitares asesinaron a más de 20 personas. Nuevamente en la calle Colón en Granada se viste de luto y drama. Esta vez para escarbar su terrible camposanto y hallar allí la esperanza perdida. María Córdoba de las FARC arrasó la población de Granada a 1 hora de Medellín. El violento ataque duró 18 horas y todavía en los alrededores de la población hay combates entre el ejército y guerrilleros que se retiran de la población. 2 civiles y 3 policías resultaron muertos. 7 guerrilleros también cayeron en los combates. Por lo menos 20 personas podrían estar bajo los escombros que quedaron después de la toma. Desgarradoras escenas, siguen apareciendo cadáveres bajo los escombros que dejó el demencial. Todo el número de muertos a 15 civiles y 5 policías. Los desolados habitantes tienen como futuro inmediato un éxodo masivo del lugar. Administración de Granada tramita seguro para atender a los damnificados. La comunidad se reafirma en marcha por la paz prevista para mañana a las 9. Hoy fueron descubiertos bajo los escombros producidos por explosiones con pipetas de gas 9 cadáveres más, 2 de ellos de niños de corta edad. Que empezó hoy a ser mucho más evidente. Bajo los escombros fueron encontrados los cuerpos de 2 niños, 7 adultos civiles y 6 uniformados. Además de ellos, hay 20... La moral por el suelo. No entendemos en esta guerra, en el fondo, a quién están defendiendo quiénes. Ni las autodefensas, ni el ELN, ni las FARC. ¿A quién defienden? ¿A qué población? Si es que no están quedando poblaciones.
ni queríamos salir porque nos daba miedo, porque eran hostigamientos desde el 2000 al 2004, eso eran continuos hostigamientos. Mi nombre es Marcelina Guarín, quedé viuda de 26 años, me mataron a mi esposo y me dejó, quedé con 4 hijos muy pequeños, uno de 11 años, otra niña de 9, una de 5 y uno de 14 meses. Y gracias a Dios pues, los hemos ido superando poco a poco, pero son cosas que uno nunca olvida. Para uno siempre lleva recuerdo, siempre. Mi nombre es Genaro Enrique Guarín López. Yo era un comerciante muy próspero acá en Granada hasta el año 2000, que empezó la violencia cruda de los grupos armados acá en Granada. En diciembre 6 de 2000 explotó un carro, hubo una toma guerrillera que se inició a las 11:15 de la mañana con un carro bomba cargado con 450 kilos de dinamita. A partir de este momento siguió la toma guerrillera a punta de pipetas de granada, metralleta y pipetas de gas. Hasta el otro día, 7 de diciembre. O sea, uno que iba que le tocó a recoger en volquetas hasta 30 y 40 muertos. Mi hijo Víctor Alfonso, el pequeñito, nunca se perdía una novedad así. Una vez llegó, pero válido a la casa. Yo ve, ¿qué le pasa? Es que a mi mamá, que me dormí con usted porque tengo mucho miedo. Y yo, pero ¿por qué? Es que mamá decía que traían un poco de muertos desnucados. Y yo, ay, no, yo no vuelva por allá. Y eso me estaba enfermando de peladito. Conmigo durmió hasta los 11 años. Una vez me ofreció 2.000 pesos para que lo dejara dormir conmigo, porque tenía mucho miedo. Simplemente no se podía uno ni a un lado ni a otro porque se cortaba uno. Ahí me murieron primos, tías, papá, mi hija. Bueno, ese es el testimonio de los habitantes y ahí los vemos, que es terrible esto, pero tiene un origen, tiene una razón de ser, es el comunismo a tomarse el poder con el argumento de que defiende a los campesinos y desafortunadamente le dan la vuelta y lo presentan es como si fueran las víctimas. Adelante, mi coronel. 10 años después del ataque de las FARC contra los habitantes de Granada, Antioquia, en diciembre del 2000, se publicó en YouTube un video que reconstruye gran parte de los hechos. ¿Podrías compartir con la audiencia alguna parte de este? Sí, claro, mi coronel. Algunos de los testimonios que aparecen en este video ya los hemos visto, pero es tan complejo el trabajo de edición que es mejor dejar las cosas como están en cada video para que nos vaya quedando claro lo que es la barbarie de las FARC contra el campesinado y cómo se ensañaron contra Granada, Antioquia, y cómo la violencia se extendió de tal manera, como nos explicaba esa señora, 400 muertos, y a la última señora que vimos que relata, le mataron el papá, las tías, los sobrinos y hasta una hija. Y todo esto simplemente se presenta como si fuera un hecho que ocurrió y aquí estamos nosotros, qué pena, y ahora somos congresistas y no nos digan nada porque el que diga lo contrario es enemigo de la paz.
de Granada en el oriente antioqueño. De esta pesadilla, la población civil todavía no se repone. 7 guerrilleros, 3 policías y 2 civiles murieron. Habría 20 desaparecidos. La guerrilla sigue en la zona y hay intensos combates. Como aquel 4 de noviembre cuando los paramilitares asesinaron a más de 20 personas. Nuevamente la calle Colón en Granada se viste de luto y drama. Esta vez para escarbar su terrible camposanto y hallar allí la esperanza perdida. María Córdoba de las FARC arrasó la población de Granada a 1 hora de Medellín. El violento ataque duró 18 horas y todavía en los alrededores de la población hay combates entre el ejército y guerrilleros que se retiran de la población. 2 civiles y 3 policías resultaron muertos. 7 guerrilleros también cayeron en los combates. Por lo menos 20 personas podrían estar bajo los escombros que quedaron después de la toma. Desgarradoras escenas, siguen apareciendo cadáveres bajo los escombros que dejó el demencial. Todo el número de muertos a 15 civiles y 5 policías. Los desolados habitantes tienen como futuro inmediato un éxodo masivo del lugar. Administración de Granada tramita seguro para atender a los damnificados. La comunidad se reafirma en marcha por la paz prevista para mañana a las 9. Hoy fueron descubiertos bajo los escombros producidos por explosiones con pipetas de gas 9 cadáveres más, 2 de ellos de niños de corta edad. Que empezó hoy a ser mucho más evidente. Bajo los escombros fueron encontrados los cuerpos de 2 niños, 7 adultos civiles y 6 uniformados. Además de ellos, hay 20 pobladores desaparecidos. ...1988... primera toma guerrillera. ...1995... aparición de las autodefensas. 3 de noviembre del 2000... masacre paramilitar. Asesinan 19 personas. Un mes después, toma y destrucción de Granada por la guerrilla. Deja 19 muertos. 2001, masacre en la vereda del Vergel. 7 campesinos asesinados. 13 de julio de 2001. Las FARC dan muerte al exalcalde Jorge Alberto Gómez Gómez y a 3 mujeres en la plaza principal. Un pueblo acabado, la moral por el suelo. No entendemos en esta guerra, en el fondo, a quién están defendiendo quiénes. Ni las autodefensas, ni el ELN, ni la FARC. ¿A quién defienden? ¿A qué población? Si es que no están quedando poblaciones. Primer golpe que le dieron a Granada fue el día 3 de noviembre del 2000, con la masacre paramilitar. Bien sabemos que fueron 19 muertos. La toma empezó pues alrededor del mediodía y dejaron los cadáveres ahí en la charca de su propia sangre hasta la tardecita, cuando ya el secretario de la inspección empezó con unas personas
hacer los levantamientos y no alcanzaron a hacerlos todos. Les tocó dejar como 2 cadáveres para el otro día por la zona de los lavaderos. Cuando las autodefensas hacen una incursión y asesinan a las personas que asesinaron en el municipio y toda esa tensión que se gestó después de eso. No faltaban retenes, 3, 4 retenes. 15 días antes de la toma del 7 de diciembre, era tan inminente la toma que los pobladores cercanos al comando abandonaron sus casas. La Policía Nacional reforzó el puesto de policía con 15 hombres, todos especializados contra guerrilla. Y por más que desde la policía, desde las asistencias del Estado, buscamos que el ejército prestara algún apoyo, algún acompañamiento por la situación que se está viendo en el municipio, nunca se dio. No nos habíamos alcanzado a reponer del primer guarapazo. A los 33 días, el 6 de noviembre, el 6 de diciembre, estallaron un carro bomba muy cerca de las instalaciones de la estación de policía. Fueron como 400 kilos de ánfora. Un carro de esa cantidad de kilos, tal vez no la estallaron ni cuando atacaron las instalaciones del DAS en Bogotá o al periódico El Espectador, porque cuando eso eran como 80 kilos nomás. Aquí fue algo espantoso. Y durante 18 horas continuó el ataque por parte del 9º Frente de las FARC, estallando pipetas y destruyeron 3 cuadras a la redonda. Desde la ciudad de Medellín, aún en los mismos momentos en que se estaba dando la toma, decidimos reunirnos bajo el liderazgo de las cooperativas Cogranada y Creafán y Granada Siempre Nuestra para ver cómo se podía colaborar en la reconstrucción física de Granada, sin conocer la magnitud del insuceso que se estaba viviendo en Granada en esos momentos. Conseguimos cerca de 7.000 velas. Y ese día hicimos nosotros nuestro día las velitas porque ni la guerra nos acabó la tradición de prender una vela. Hicimos un canelazo, el primer canelazo que hicimos en medio de ese proceso. Y en cada ladrillo derruido, en cada ladrillo tumbado, pusimos una vela y en el parque hicimos un canelazo y empezamos a trabajar. Programamos para el 16 de diciembre una granadatón donde las diferentes ciudades de Colombia donde se tuviera gente Granada, participáramos y fue así como lo mostramos a la comunidad, le mostramos a Colombia que el valor de granadino, que la unidad del granadino era fuerte y logramos en escasos 8 días montar esta actividad que se realizaron en las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Medellín en el Coliseo Cubierto, para poder decirle al gobierno nacional, aquí está el aporte de Granada, aquí está el aporte de la comunidad para que emprendiéramos una reconstrucción física de nuestro pueblo. Logramos conseguir en esa actividad cerca de 450 millones de pesos que se le entregaron a Granada Siempre Nuestra para que los administrara y los manejara en su mejor forma. Bueno, entonces esa parte ya de la historia es cómo la comunidad se une y reconstruye y con el apoyo del gobierno nacional y de otras instancias nacionales e internacionales reconstruyen el municipio, pero queda el sinsabor de esa destrucción tan terrible que hicieron las FARC y que nunca han respondido y que solo se han limitado a decir que fueron hechos de la guerra, que la culpa la tuvieron los paramilitares, que la culpa la tuvo el Estado, pero ellos son santas palomas. No hicieron nada
cuando en los mismos videos, los mismos testimonios nos muestran con algunas fechas cerradas cómo fue que se dio todo ese proceso de crecimiento del terrorismo comunista contra los campesinos del oriente antioqueño. Adelante, mi coronel. Nicolás González, adelante, sigue. Mi coronel, ¿por qué la Fiscalía General de la Nación inculpó a alias Karina como una de las principales responsables de este ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Granada? La razón es porque Karina era la cabecilla de la cuadrilla 47 de las FARC que se movía también en el oriente antioqueño y se había trasladado hacia el norte de Caldas por la región del río Samaná Sur o por la región de los límites de Nariño y Argelia con el municipio de Pensilvania, Sonsón, etc. Y cuando se planeó este atentado, pues se unieron bandidos del 47 y del 9º, y entre ellos iba Karina. Karina fue la misma que dirigió el asalto al corregimiento de Arboleda en Pensilvania, Caldas, cuando los bandidos descabezaron a los agentes de policía y jugaron fútbol con las cabezas de los agentes. Y aquí en este asalto participó, y desde luego por la crueldad y la capacidad que tenía para dirigir, fue una de las más activas. Se les indicó desde el principio de ser la que había ordenado colocar el carrobomba, que es con el que inicia la masacre, pero luego, como se sometió al proceso de justicia y paz, y luego como ya vino el pacto de FARC Santos, quedó libre de pecados, y hoy en día pues es antes mensajera de paz y promotora de paz, pero en su prontuario criminal quedará el recuerdo que es una de las personas que participó en el planeamiento, la ejecución y la destrucción de Granada, esta mujer chocuana que llegó a ser tan famosa en las FARC y que en algunos casos le atribuyeron cosas que no hizo, pero que en este caso particular sí participó. Gracias, mi coronel. Resarce efectiva y definitivamente el daño a las víctimas del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del municipio de Granada, Antioquia, en diciembre del 2000. La presencia mediática del terrorista alias Pastor Alape del secretariado de las FARC, pidiendo perdón y exteriorizando supuesto arrepentimiento por semejante crimen. Pues desde la óptica nuestra, no, mi coronel. Para nosotros es un montaje, es un show, es un irrespeto y es un acto de cinismo de las FARC que el día 21 de septiembre de 2017, casi un año después de la firma del pacto FARC Santos, este terrorista, Pastor Alape, fue al templo de Santa Bárbara, que es un templo hermosísimo además. Es una de las joyas arquitectónicas del oriente antioqueño y de este municipio, que también fue afectado parcialmente por el ataque de ese día. Fue allá y se reunió con unas representantes de las víctimas de la comunidad e hizo el show que ya se acostumbraron, mecánico y mediático. Aquí estamos nosotros, reconocemos que las FARC sí hicieron ese hecho, pero tengan en cuenta que no lo hicieron porque las FARC querían, porque las FARC luchan por el campesinado, porque queremos un país distinto, porque bla, 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 sino que la culpa es del Estado y de los paramilitares, y le han ido dando la vuelta al tema, y entonces finalmente, por eso el señor de Rux en su informe escribe que la culpa es del Estado y de otros actores, más no de las FARC, que fueron los que causaron toda esta cantidad de crímenes. Y aquí lo vemos en una firma, ya se volvió descarado y tiene la tranquilidad de salir en los medios de comunicación y donde sea, y como senador que es ahora, a decir que ellos lo único que hicieron fue luchar por el pueblo. Y se coloca unas chaquiritas en el brazo, una banderita de Colombia en la otra mano, en la muñeca, va con camisa blanca, pone cara de santurrón y acepta y escucha todo lo que le dicen y le pueden decir asesino, criminal, narcotraficante, todo lo que le quiera decir la gente, y se queda callado, maneja la cosa con calma y luego firma los documentos, se abraza con todo el mundo, se toma la foto y echa un discurso de paz
como si fuera un sacerdote de la Edad Media. Entonces nos parece que eso es un show mediático, es una mentira, es un engaño, porque las FARC sí cometieron muchos crímenes que ninguna norma internacional puede eximirlos de pagar penas privativas de la libertad por lo que hicieron, ni mucho menos justifica los argumentos como el del señor Samper Pisano, que dice que ni que fueran tontos para entregar las armas a que los metieran a la cárcel, y en todos los delitos que cometieron, ¿qué? Esa es la respuesta, mi coronel. Mi coronel González. Mi coronel, ¿hubo alguna condena económica a la nación por el ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Granada en diciembre del 2000? Sí la hubo, coronel, sí la hubo, porque, y hay más demandas, ¿no? Este es unos abogados de apellido Posada de Medellín, asumieron la defensa de algunas de las víctimas y lograron ya una primera condena. Ahí vemos el texto con lo cual justifica y dice que tomaron en cuenta todos los elementos probatorios y la información general, por ejemplo, de que hubo 21 heridos, 200 inmuebles destruidos y averiados, y todo responsabilidad de las FARC. Entonces uno se pregunta, con toda esa responsabilidad, con todo el dinero que estos criminales tienen, con lo que se les ha destapado que nunca cumplieron en entregar, ¿cómo se aceptan unas disculpas tan maquiavélicas y tan elaboradas? Si es que aquí están documentos oficiales, testimonios, videos que se grabaron en ese momento, peritajes que se hicieron sobre los daños, lo que informaron las entidades que recogieron el dinero para reconstruir la ciudad. Es decir, los expedientes son gruesos, son voluminosos, son sustanciosos, para que todo se minimice de una manera tan sencilla, termine el Estado condenado a pagarle a algunas de las víctimas el daño y las FARC tranquilos paseándose por el Congreso de la República y viajando por todo el país con dinero pagado por los colombianos, porque no van gratis, además con escoltas para que no les pase nada, y haciendo esos shows mediáticos en distintos municipios diciendo que aquí estamos nosotros y que reconocemos lo que hicimos, pero que la culpa siempre la tuvo el Estado. Entonces, es otro punto que queremos resaltar, porque en el informe de la Comisión de la Verdad no se presenta de esa manera. Es más, es que ni siquiera se menciona que ha sido un show mediático, la forma como se han ido exculpando ellos mismos en cada una de las poblaciones donde cometieron todas estas atrocidades. Gracias, mi coronel. Como es usual, usted nos hace un balance final respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia en Colombia. ¿Cuáles reflexiones nos trae hoy al respecto? Tarea difícil, qué tarea tan dura, porque este hecho con los testimonios, y por eso intencionalmente dejamos los videos con algunas de las imágenes repetidas, no se editaron, porque es que la conciencia que se debe despertar entre la población con esos testimonios tan reales, tan directos, y con las aclaraciones que era necesario hacerle, pues nos parece que es muy difícil tener unas reflexiones concretas, pero con el mismo formato que venimos manejando nos lo exige, y hay que concluir algo sin que sea toda la conclusión total, pues presentamos algunas para consideración de los oyentes. La número 1 es que el crecimiento cualitativo y cuantitativo de los grupos armados ilegales en Colombia tiene un origen y una razón, y es la violencia comunista. Que el Estado tiene la responsabilidad por falta de visión estratégica de los dirigentes, también es cierto. También es cierto, pero creemos que la violencia comunista contra el campesinado y contra el pueblo colombiano no es la respuesta a que esos dirigentes sean incapaces y no tengan la suficiente estructuración para orientar los procesos de desarrollo de las comunidades. Entonces, ese crecimiento cuantitativo y cualitativo de todos los grupos armados ilegales que se abrogan la titularidad de la defensa del pueblo colombiano tiene un origen en la teoría comunista de la lucha de clases y la combinación de las formas de lucha iniciada formalmente a partir de los años 50 y 60 en Colombia. En segunda medida, la complicidad del Congreso de la República
con todos estos hechos es aterradora. Uno no se explica cómo en pleno gobierno del presidente Pastrana ocurrieron tantas y tan continuas y tan depredadoras acciones criminales de las FARC y el ELN contra la población civil, y el señor Pastrana seguía empeñado en que porque le dieran un premio Nobel de Paz, viajando por el mundo, porque además era muy poco lo que estaba en Colombia, tuviera la venia cómplice del Congreso de la República, que nunca lo citó ni siquiera que rindiera un informe por lo que estaba sucediendo, ya que ellos estaban afanados que se firmara rápido lo que fuera de paz para que surgieran todos los contratos, como después ocurrió en el gobierno de Santos. Entonces, esta complicidad histórica del Congreso de la República con la ineficiencia de los dirigentes políticos, que ellos hacen parte de esa ineficiencia, y con el terrorismo comunista, es algo que la historia no ha juzgado y que lo reiteramos aquí. El señor Lerroux tampoco lo nombra para nada en su informe, y es una realidad. El Congreso de la República ha sido cómplice por omisión de todo lo que aquí ocurre. En tercera medida, esa violencia calculada en la región, la desgracia geopolítica de Granada de quedar en el medio entre Medellín y el oriente antioqueño y el suroriente antioqueño y el Magdalena Medio antioqueño, hizo que la violencia comunista adquiriera tanta y tanta preeminencia y acción depredadora en la región. Hay un micrófono abierto por ahí, les pido el favor que lo cierren todos. En cuarta medida quisiéramos destacar el heroísmo de la Policía Nacional y la resiliencia civil para la reconstrucción del municipio, que sería tema para otro programa. Pero el heroísmo de la policía fue grandísimo para resistir ese ataque avasallador después de semejante estallido de 400 kilos de explosivos frente a sus instalaciones, que quedaron inmediatamente todas destruidas, y en medio de los escombros, ya con compañeros muertos y heridos, la Policía Nacional siguió combatiendo sin que le pudieran llegar los refuerzos, por la misma forma como se había montado el dispositivo del asalto por parte de los terroristas y por la cantidad de situaciones de orden público o de desorden público que se estaban presentando a la misma hora en el mismo departamento y en el resto del país. Las consecuencias de la laxitud del presidente Pastrana se siguen sintiendo. Allá ese museo del Monumento a la Memoria, las fotos de las 400 víctimas, la preocupación de las personas que nunca volvieron a ver a sus seres queridos desaparecidos. Ese recuerdo que, como dicen la señora, hay que contarle a los hijos, pero si a nosotros que estamos aquí lejos y haciendo un análisis académico nos deja tan impactados, porque estamos seguros que todos estamos impactados en esta sala con lo ocurrido, no tiene perdón de Dios ni de los hombres ni de quienes le cohonestaron al señor Pastrana haber sido tan laxo, tan débil, y luego presentarlo con el paso del tiempo como uno de los adalides de la defensa de la democracia, y olvidar que durante su gobierno y por su interés egocéntrico personal y su vanidad de ser premio Nobel, permitió, toleró, admitió y cohonestó que las FARC hicieran estas cosas. Y una vez más vemos la importancia de la autopista Medellín-Bogotá, del aeropuerto José María Córdoba, de la fábrica de cemento Río Claro, de las hidroeléctricas, de la agricultura del oriente antioqueño y de la necesidad del desarrollo de esa región para que Colombia pueda articular al occidente y noroccidente del país con el centro del país y que mantengamos un país con una visión distinta. Por eso entendemos la queja de los antioqueños en este momento y la ira que tienen cuando aparece el señor Petro con sus populismos diciendo que va a desmembrar al departamento más importante del occidente del país, del noroccidente del país, haciendo politiquería y buscando crear más corrupción y más organismos, en lugar de pensar en que lo que ya existe, por ejemplo, esta autopista y todo lo que decimos que hay alrededor de ella, hay es que fortalecerlo, hay que estructurarlo mejor, hay que meterle vías de comunicación, hay que meterle mantenimiento, hay que meterle más educación, hay que buscar que se reconstruyan procesos para el desarrollo de esa comunidad, y este señor pensando es en dividir más, en generar más conflictos y en olvidarse que por esta importancia geoestratégica que tiene ese entorno que está alrededor de la autopista, es que la guerrilla ha querido destruir esa región. Entonces se olvida de las causas, vende el sofá con el viejo cuento
y trata de solucionar con politiquería y populismo para llevarle la cuerda a los señores del ELN que quieren apropiarse del Magdalena Medio, incluyendo el sur de Bolívar, el occidente de Santander, el oriente de Antioquia, creando un nuevo departamento que quede a órdenes de los pacifistas del ELN. Y finalmente, esos fueron los retos que tuvo el gobierno de la Seguridad Democrática, que no son para él, sino que siguen siendo para la dirigencia política colombiana, porque la zona está ahí, los habitantes están ahí, las realidades están ahí y el desarrollo del país depende mucho de esa zona. Entonces le damos la palabra a mi coronel Iván González para que nos comparta sus reflexiones finales, que hoy deben estar muy interesantes, ya que es una persona del departamento de Antioquia. Gracias, mi coronel. Por supuesto que conocemos bien el drama del municipio de Granada, que hemos ido a visitarlo precisamente para tener una impresión directa. Vamos a hacer la siguiente reflexión, mi coronel. La idiosincrasia, la educación y la inteligencia de los habitantes del pueblo de Granada se nota en su espontaneidad y fluidez de palabra. Indican la capacidad para el progreso y para crear su propio desarrollo con deseo de un mejor futuro. Sin embargo, los criminales terroristas de las FARC se ensañaron contra este noble municipio. Y no solo no reconocían sus méritos, sino que buscaban destruirlo con cruel brutalidad. Una demostración de la incapacidad y la sinrazón de quienes supuestamente pretenden gobernar la nación a fuerza de crimen y barbarie, cargados de ideología comunista. Sin embargo, el coraje de sus habitantes los ha unido y se enfrentaron en forma positiva y constructiva al terror y lo han vencido. Lo que demuestra el gran poder de unión social, no solo para rechazar la brutalidad, sino para construir un mejor futuro. Muchas gracias, mi coronel. No, usted, mi coronel, muy puntual, muy concreto y refleja el drama que ha vivido este poblado y que estamos seguros no se va a solucionar ni con un museo ni con las declaraciones muy concretas de las dos señoras que manejan este tema, que son líderes allá, ni los recuerdos que nos dé el alcalde, porque es que hay una cicatriz muy profunda en el ADN del pueblo granadino y que hasta que no se llegue a la verdad completa y hasta que no se tomen acciones concretas y no populistas como las que está tomando el señor Petro ahora, ese drama no se va a curar tan rápido y las heridas seguirán ahí abiertas y supurando. Adelante, mi coronel Alarcón, con sus comentarios escritos. Mi coronel. Sí, mi coronel, siga. Mi coronel Vicencio. Sí, señor. Mi coronel, pues, viendo estos videos, que pues eso es lo que hace más remembranza. Lo que quiero decir es que estos videos nos hacen ver un poco más la realidad, nos hacen ver de frente la realidad, no solamente lo que nos han contado, sino verlo en físico, ¿sí? Y que esto, como su merced lo dice, no se le presta atención, y es la famosa comisión de la verdad, a esto no le hace nada, no le hace ni mella ni nada. Y desafortunadamente a los colombianos les pasó lo mismo. Estas son noticias del momento que pasan esporádicamente, suceden 7, 15, las matanzas, la cantidad de gente que muere, pero no, esto solamente es el Estado es el responsable de estas acciones. Y esto es lo que tenemos que con la fundación pues se hace. No la apología al delito, sino a la apología a la memoria histórica de Colombia. Bueno, muchas gracias, Vicencio, muy amable. ¿Iba a decir algo más, Vicencio? No, señor, señor. Muchas gracias. Eso. Bueno, muchas amable. gracias. Adelante, mi coronel Alarcón. Mientras mi coronel Alarcón se conecta, Rosita levantó la mano. Gracias, mi coronel. Le ruego el favor después de que salgamos del aire. Bueno, adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel,
rescatamos algunos apartes de la ley de víctimas que hacen la observación los habitantes de Granada, Antioquia, especialmente en lo que tiene que ver con la no repetición, que solo ha dado beneficios por la paz a los crueles y despiadados narcoterroristas, que a pesar de haber cometido delitos de lesa humanidad, andan burocráticamente ocupando escaños en onerosos, remunerados puestos, mientras su brazo armado sigue sembrando el caos y la destrucción y el narcotráfico. Tampoco hubo desarme. Para completar, no encantados con arrebatarles sus hijos a los campesinos para llevárselos con el fin de violarlos, terminan asesinándolos aplastados por las explosiones de vehículos y cilindros vistas en el día de hoy. La historia se debe conocer y recordar, jamás olvidarnos de esta. 400 muertos en 3 años, de los cuales 20, incluidos 2 menores de edad, se presentaron en la acción narcoterrorista de las FARC en el programa del día de hoy. En un mismo municipio que para esa época era de algo menos de 9.000 habitantes. Le sumamos más de 21 heridos, sin contar con las heridas profundas que deja en la población el daño psicológico. Esto hace obligatoria la pregunta de por qué la nación debe pagar y por qué el cura de Rux desconoce la misma. Muchas gracias, mi coronel. Sí, señor, queda perfecta la pregunta final. ¿Por qué la nación debe pagar y por qué el cura de Rux desconoce eso? Pues llegamos al final, los invitamos a continuar en esta actividad. Nos parece que hoy hemos hecho un cuadro muy descriptivo y real de esta violencia, que ojalá Colombia no la vuelva a vivir, pero que se necesita mucho para resolver este tema de responsabilidad política de los dirigentes. Cerramos con nuestro video institucional y los invitamos hoy a las 6 de la tarde con el análisis de lo que incidiría una buena aplicación del Acuerdo de Helsinki en la reconstrucción de Colombia después de tanta violencia. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.